Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en Más cerca estoy, su espacio para estudiar la palabra de Dios, para estudiar temas especiales, temas de una forma bien profunda a la luz de las Escrituras, llegar a las conclusiones que el Espíritu Santo nos guía y también poder orar, interceder en oración los unos por los otros. Gracias al Todopoderoso que nos da hoy el don de la vida y nos permite continuar con el estudio de su palabra. Oremos. Dios eterno, te alabamos y glorificamos en esta hora. Nos unimos al salmista cuando dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso en esta hora queremos, Señor, iniciar agradeciéndote por las oraciones contestadas, cada pedido, cada milagro que se ha realizado en la vida de aquellos que con fe están clamando y han visto ya la respuesta en forma tangible. Por eso también queremos presentarte los pedidos, los casos, las personas, las familias, los proyectos que hemos mencionado en este día, para que tú, Señor, intervengas poderosamente en su vida, obrando de acuerdo a tu voluntad, glorificando tu nombre y llevando sanidad, paz, unidad, prosperidad de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Te ruego, Señor, también por cada uno de los equipos que hemos mencionado, cada nombre, tú le conoces, sabes el área donde debes intervenir también en su vida y fortalecerle. Ruego, Señor, que al estudiar este tema de hoy, tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que tu bendición se extienda a cada uno de los amigos y hermanos que se han ido conectando y con aquellos también que ellos sirven de canales de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí. Quiero recordarles que hoy estaremos estudiando el importantísimo tema, el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento. La sola mención de esa expresión que lleva por título el tema de hoy despierta en algunas personas posiblemente las ideas que por mucho tiempo han abrigado, los conceptos que posiblemente se le han enseñado o las impresiones que han recibido sencillamente al estudiar las Sagradas Escrituras, iniciando por el Antiguo Testamento, continuando con el Nuevo y comparando las acciones de Dios en el Antiguo Testamento y Dios en el Nuevo. Y se han cifrado incluso la disyuntiva, se han planteado de alguna manera la dicotomía del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Así que vamos a abordar ese concepto y esa verdad a la luz de las Sagradas Escrituras. Antes de ir directamente a ver algunos casos que despiertan el interés y captan la atención de manera especial en las actuaciones de Dios allí en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pues queremos recordar que cada caso que nosotros podemos encontrar en la Biblia, cada caso que pues alimenta nuestra imaginación, despierta nuestro interés o nos deja alguna duda, alguna pregunta, cada caso hay que examinarlo de manera individual, de manera particular, porque responde a condiciones específicas, a contextos específicos también, y por ello la respuesta lo encontramos con frecuencia en el trasfondo de la misma historia o el acontecimiento que se presenta en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, vayamos de inmediato al libro del Éxodo, Éxodo capítulo 21, donde vamos a ver expresando al Señor algunas leyes al pueblo en la antigüedad, al Israel allí en el desierto, a través de Moisés. Éxodo capítulo 21, y leemos específicamente los versículos 15 al 17. Éxodo 21, 15, dice la palabra: el que hiriere a su padre o a su madre debe morir. La pena era la pena capital, la pena de muerte. Asimismo, el que robare una persona, o sea, el que secuestre a alguien, que secuestre a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos esa persona que raptó, debe morir quien hizo ese rapto, ese robo, ese secuestro. Igualmente, dice el verso 17, el que maldijere a su padre y a su madre, también debe morir.
Sumamente interesante la expresión de estas leyes en el orden civil, bajo la teocracia, bajo el gobierno de Dios, allí en el pueblo de Israel que se encontraba en el desierto. Y estas leyes, a primera impresión, parecieran ser muy drásticas, parecieran pues tener una medida muy severa en lo que tiene que ver con la aplicación, con el dictamen de una sentencia para aquellos que produjeran algún tipo de esos pecados, algún tipo de esas faltas o delitos. Sin embargo, esto lo vemos con ese lente posiblemente si nunca hemos pasado por una situación similar, si posiblemente nunca hemos sido afectados por una situación de la que está mencionando aquí, o si no analizamos a dónde puede llevar en la sociedad el cometer alguna de estas faltas, alguno de estos delitos. De paso, vamos a ver en la Biblia algunas medidas, no solo que se pronunciaron como sentencia dentro de una ley para el que la cometiere, sino la aplicación misma la vamos a encontrar. Claro, vivimos en una sociedad de hoy en día que muchas de estas cosas la va a percibir como medidas extremas por el hecho de que vivimos en una sociedad donde se han ido rebajando poco a poco los valores y donde continuamente a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, donde se pone la tiniebla por luz y la luz por tiniebla. Y en ese contexto, con frecuencia, la gente tiene conceptos muy livianos en lo que tiene que ver con el aplicar la justicia cuando se trata de asuntos morales. Y esa es la razón por la que posiblemente se vean estas medidas tan graves, tan grandes. Sin embargo, con la aplicación de estas medidas se impidió que en el tiempo que se aplicó se vieran cosas como las que vemos hoy en día, hechos horrendos a veces dentro del mismo círculo familiar, como es la aplicación de esta ley que debía tener lugar cuando había algún tipo de rebelión, especialmente contra padre y madre, los primeros prójimos que se mencionan en la segunda tabla de la ley de Dios, cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Sumamente importante. Hay un caso especial que queremos ver, un caso que despierta mucho la atención sobre las acciones de Dios en el Antiguo Testamento. Está en una orden que Dios dio, una orden de exterminio total, donde incluía incluso los bebés, donde incluía todo tipo de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, los bebés también. Noten lo que encontramos en el libro primero de Samuel, específicamente en el capítulo 15. Este episodio ha llamado la atención a muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras. Ahí está, libro primero de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 2. Aquí Dios le habla por medio de Samuel al primer rey de Israel, a Saúl, dándole la siguiente orden. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, los bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta orden de exterminio total ha llamado la atención y ha despertado el interés de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, que han buscado congeniar esta orden de exterminio total con lo que es la misericordia, con lo que es el amor de Dios. Y se han planteado, ¿acaso esta es una orden dada por un Dios de amor? ¿Puede acaso un Dios de amor dar una orden de exterminio total? Y la respuesta es sí. Cuando nosotros vemos el trasfondo, cuando nosotros encontramos incluso toda la oportunidad que se había rechazado y por la cual se habían endurecido estos pueblos y que ya prácticamente de manera genética transmitían la maldad y de unos a otros tenían en su mente el plan de exterminar al pueblo de Dios, de forma tal que la existencia de ese pueblo, específicamente de Amalec, y la existencia de Israel eran mutuamente excluyentes. No cabían, por así decirlo, ambos en el mundo, porque los amalecitas, un pueblo organizado por el propio enemigo, habían jurado por sus dioses paganos no descansar mientras quedara un israelita con vida. Por eso la orden de exterminio. Y cuando vemos
en el libro del Génesis, capítulo 15, desde el versículo 13, vemos que Dios le dio siglos y siglos de oportunidad a muchos de estos pueblos que, conociendo la verdad de Dios, actuaban de espaldas a Él. Pero cuando vemos lo que ocurrió en el episodio, y ya lo hemos visto de hecho en otro tema, donde uno de los hombres fuertes, el principal de Amalek, el rey de Amalek llamado Agag, fue dejado con vida, y al perdonarle la vida a él, le perdonaron la vida también a sus pequeños. Y aunque finalmente Agag fue muerto con la espada que tomó Samuel, que se envalentonó y dijo, Dios pidió que esto se llevara a cabo, y era abominable destruir a ese pueblo enemigo y dejar con vida al rey, porque sería similar a que en el día final Dios destruya a los impíos y deje vivo a Satanás. Así que por eso era abominable exterminar solo al pueblo y dejar vivo al rey, quien daba la orden para que fuera finalmente ejecutada, y quienes tenían como plan el exterminio del pueblo de Dios. La iglesia de Dios en el Antiguo Testamento era una nación política, era un pueblo literal, el pueblo de Israel. Y como tal, el diablo utilizaba para tratar de exterminar al pueblo, para neutralizar los planes del pueblo de Dios en la antigüedad, utilizaba a otras naciones, a otros pueblos, como fue el caso de Amalek, que de manera específica tenía un juramento para exterminar a todo el pueblo de Israel, de donde vendría el Mesías. Así que había un compromiso, y la justicia exigía que en vez de permitir que se desapareciera el pueblo de Dios, pues desapareciera este pueblo enemigo. Y el que quedó con vida finalmente allí, su generación, su descendiente, lo encontramos luego en el libro de Esther, que puso en peligro uno solo que quedaba de los amalecitas por no cumplir con la orden de exterminio de Dios. Sí, esa orden que a primera impresión parece ser una orden muy drástica, muy severa, por no cumplir con la orden al pie de la letra, se puso en peligro a todo el pueblo de Dios, de donde vendría según la carne el Mesías, que era lo que en el fondo Satanás se proponía, que de esos que vendría descendiendo el Mesías desaparecieran, para que venido el cumplimiento del tiempo no pudiera aparecer el Mesías conforme a la promesa, naciendo de la descendencia sagrada. Así que por esto es que finalmente Dios da esta orden de exterminio. Podemos ver el trasfondo mirando hacia el pasado, el momento cuando Dios mismo le dice, es que cuando el pueblo salía de Egipto, este pueblo lo atacó de sorpresa porque lo estaban esperando, fue con premeditación y alevosía. Hoy mismo, aún las leyes humanas en diferentes lugares, cuando la maldad, cuando el crimen se opera de manera premeditada y con alevosía, justamente le cae la pena capital. Y esto en sociedades donde todavía se defienden los derechos humanos y todo lo demás, y así se aplica. ¿Cuánto más el autor de la vida, en cuyas manos está la vida de todo ser viviente, y quien conoce lo que hay en el corazón de cada uno, puede dar una orden en su soberanía, como esta que dio allí en el libro primero de Samuel, capítulo 15, en el versículo 2 específicamente? Así que no se contrapone lo que es la justicia divina que allí tuvo lugar con lo que es el amor de Dios. Definitivamente la justicia y la misericordia de Dios van de la mano. Y siempre que obran, aún no entendiendo por completo nosotros las acciones de Dios, podemos confiar por la fe en que Él está actuando de la manera más correcta, de la manera más interesante. Por eso, mire lo que nos dice la palabra. Cuando en la antigüedad Abraham, aquel a quien Dios había llamado para de él, de su sangre, de su descendencia, levantar al pueblo, la nación de Israel, mire lo que Abraham le dice a Dios. Génesis, capítulo 18, primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 18, en esa conversación que sostuvo Abraham con Dios, cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, que Dios le indicó claramente que el clamor de la maldad que ocurría en esa ciudad, la inmoralidad rampante, proclamaba y clamaba que se hiciera justicia. Pues Dios le dijo lo que se proponía hacer allí, y entonces Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra y por los que están allí, especialmente por su sobrino Lot y su familia. Y entonces dice en el capítulo 18 de Génesis, versículo 25, que Abraham le dice al Señor, lejos de ti, noten cómo se presenta Abraham, como dándole un consejo a Dios,
y hasta como reprendiéndolo, o cuidado, lejos de ti el hacer tal cosa, le dice Abraham a Dios, que hagas morir al justo con el impío. Te vas a destruir toda la ciudad y si hay personas justas allá adentro, lejos esté eso de ti, le dice Abraham, que hagas morir al justo con el impío, que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas, como dándole un consejo a Abraham, a Jehová, el juez de toda la tierra. Esto es interesante. El juez de toda la tierra, le dice Abraham, ¿no ha de hacer lo que es justo? Y ciertamente el juez de toda la tierra, en cuyas manos está nuestra vida, siempre obra con justicia. Y es más, se va un poco más allá de la justicia, obra con misericordia. Por eso encontramos en el libro del Génesis también, capítulo 15, del 13 al 17, como Dios le dice al propio Abraham, mira, la maldad de esa gente, aunque ya es tiempo de que se ejecute juicio por la maldad y las atrocidades que están cometiendo, aunque tienen luz, porque esos pueblos en la antigüedad tenían una luz, tenían las acciones de Dios en su tiempo de manera contemporánea, Dios obrando en la historia, interviniendo de manera directa, no le era oculto a sus sentidos, a sus ojos, a sus oídos, las acciones de Dios, y por eso Dios le tomaba en cuenta en la forma como lo hizo. Pero le dice, no lo voy a destruir, no lo voy a visitar porque todavía no he llegado al colmo. Oye, Dios espera que la maldad de las personas y de las sociedades también lleguen al colmo. Si en algún momento te has sentido de esa manera en esta sociedad al ver ciertas cosas que ocurren, recuerda que Dios no solo opera con la justicia, sino que de la mano lleva la misericordia y espera que aún la sociedad esté al colmo, que ya no pueda soportarse más, que ya hayan llegado a ese punto de no retorno. Sumamente importante que nosotros le dediquemos tiempo a pensar en esto. En Ezequiel, capítulo 20, versículo 21, el propio Señor dice por qué actuaba en la forma que actuaba. Ezequiel, capítulo 20, notemos lo que dice en el versículo 21. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 21. Muy interesante la descripción que el propio Dios le hace aquí y que el profeta se hace eco. Capítulo 20 de Ezequiel, versículo 21. Dice así: mas los hijos se rebelaron contra mí. Está hablando de los hijos de Israel. Los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, como un padre lamentándose por la acción y la actitud de los hijos. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos. No los guardaron para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Es al ser humano quien le conviene obedecer para vivir. Profanaron mis sábados, le dice el Señor. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano. Mire, aunque dijo, fallaron, faltaron, cometieron el pecado, voy a descender con mi ira, con mi enojo. Recuerda cuando le dijo a Moisés, Moisés, te voy a poner sobre un pueblo mejor, déjame destruir a este, que ya esto es demasiado. Cuando se rebelaron, cuando incluso Moisés, recibiendo el pacto firmado por Dios en su santa ley, por el propio dedo de Dios, después que el pueblo había escuchado a Jehová hablando y habían dicho Jehová, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Así está en el capítulo 19 del Éxodo. Sin embargo, aunque ellos firmaron y ahora va a buscar la firma de Dios y Dios firma con su dedo, cuando trae el documento del pacto, encuentra al pueblo entregado a la idolatría, adorando, bailando en derredor de un becerro de oro. Y en ese momento el enojo de Dios, la ira de Dios se encendió contra el pueblo. Y es allí donde Moisés intercede. Y claro, no es que Moisés estuviera siendo más bondadoso que Dios. Dios realmente estaba probando a Moisés y le permitió interceder. Y Moisés fue capaz de ofrecer su salvación por el pueblo. Por ese amor manifiesto por Moisés es que los redimidos un día cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Gente que está dispuesta a morir por el pueblo, si es necesario, por su pueblo, por el pueblo de Dios. Y entonces por eso dice, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se difamara mi nombre a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había realmente sacado. Esto está hablando acerca de un Dios que no actuaba en forma inclemente, sino un Dios
que realmente actuaba con misericordia, que tomaba en cuenta tantos aspectos, que le daba una y otra oportunidad al pueblo, y el pueblo se rebelaba. El amor de Dios está entretejido en cada una de estas acciones que podemos ver. El apóstol Pablo, mirando hacia atrás, hacia el pasado, y recordando esos episodios de Dios en el Antiguo Testamento, mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 5. Sumamente interesante. Dice allí: pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, de la mayoría no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. A ver qué fue lo que hicieron. Verso 7. Ni seáis idólatras. Fue lo primero que hicieron, ser idólatra, adorando un becerro de oro. Pero nos aconseja, no sean idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a bailar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Escuche bien cuáles eran los pecados. Y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Dios, como también ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ardientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Noten cómo una y otra vez el pueblo se entregaba a algún tipo de pecado. El Señor llegó a decir: me han tentado 10 veces. Lo habían tentado, se habían rebelado 10 veces contra el Señor. Recuerde cada episodio. Un pueblo que fue sacado de la esclavitud, y cuando Dios lo está alimentando con pan del cielo, de repente dice: no, pero la carne que había allí en Egipto era mejor. ¿Cómo se rebelaron contra la provisión divina? Cómo al ver la mano de Dios obrando con brazo extendido, abriendo el mar en dos, con portento, con las plagas que envió sobre Egipto, cómo no tuvieron temor de Jehová. Sin embargo, en su paciencia, en su misericordia y en su amor, Dios los toleró y comenzó a ejecutar juicio, justicia en el desierto por el beneficio de los que quedarían, para que finalmente, poniendo eso en su corazón, temieran a Dios en una forma especial. Y saben, era mucho mejor, usted va a entender por qué ahora con la Biblia, era mucho mejor la acción de Dios en el Antiguo Testamento que lo que vemos hoy en muchos aspectos. Usted va a entender ahora por qué. Era mucho mejor. De forma tal que no podemos hablar del Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento, sino Dios en el Antiguo Testamento y Dios en el Nuevo Testamento. Dios, simplemente Dios, uno, quien vive por los siglos de los siglos. Ahora, note por qué era mejor cuando se ejecutaba juicio inmediatamente. Cuando la persona, pues a pesar de la luz que tenía, con Dios presente allí, actuando bajo la teocracia, bajo el gobierno de Dios, se atrevía a contrarrestar y a pecar en forma abierta, rebelándose contra Dios. Cuando Dios encendió un fuego y vinieron estos dos y ofrecieron un fuego extraño que Dios no le había mandado, ¿por qué el ejecutar inmediatamente era mucho mejor? Mire por qué dice la Biblia. Eclesiastés, lo dice el gran sabio. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Libro de Eclesiastés de Salomón, capítulo 8, en el versículo 11. Mire qué interesante esta descripción, donde él explica por qué es mucho mejor cuando inmediatamente se ejecuta la sentencia y no se da lugar a esto que él expresa aquí. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Dice así, oiga lo que dice: como la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, como ocurría en la antigüedad, ofreció fuego extraño ahí, porque ellos sabían, tenían conocimiento, y el pecado está en el que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y alguien podría decir: no, gracias a Dios que no ocurre así, por eso estoy vivo. Pero escuche, como la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, entonces la gente está continuamente inclinada a hacer el mal, porque no se ejecuta la sentencia inmediatamente. Por eso, como no ven peligro en cometer las maldades, no ven el peligro de que de una vez va a caer el juicio sobre ellos, entonces hacen el mal. ¿Cuánta gente vive continuamente pecando a sabiendas? Porque Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Pero luego de darnos a conocer la luz de la verdad, ya el Señor espera que haya un cambio de actitud. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
todas son hechas nuevas, pero con el gran caudal de luz, cuando una persona insiste en hacer lo malo y busca excusas para seguir cometiendo lo malo o persistir viviendo una vida de pecado, delante de Dios no tiene definitivamente ningún tipo de salvación, en el sentido de que puede argumentar, que puede, aunque no ha venido el juicio, no ha venido el rayo, como ocurría con frecuencia en la antigüedad, para aniquilarlo, viviendo ya está muerto. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 5:6. 1 Timoteo 5:6 dice que cuando una persona se entrega a los placeres del mundo, viviendo ya está muerto, cuando es un conocedor de la verdad. ¿Nota? Aunque Dios llama a los que están en el mundo a abandonar sus prácticas y pasa por alto todo el tiempo de la ignorancia, de vivir en la vida del mundo, cuando ya la persona conoce la luz, Dios entonces espera que la persona actúe en forma diferente, que actúe de manera distinta. Sumamente importante. Entonces, por eso dice Salomón, definitivamente, cuando se ejecuta la sentencia de una vez, enseguida el ser humano se endereza. Piense, por ejemplo, ¿cuántos sacerdotes más en la antigüedad ofrecieron fuego extraño? ¿Cuántos más? Ninguno. ¿Por qué? Porque la sentencia se ejecutó inmediata sobre los hijos de Aarón, que producto de embriagarse antes del servicio fueron a ofrecer fuego extraño bajo el efecto del alcohol, y Dios demostró e indicó la reverencia que se debe tener para con las cosas sagradas. ¿Cuántas personas más, aparte de Usa, se atrevieron a tocar el arca sagrada? ¿Cuántos más? ¿Cuántos dice la Biblia? Usted no va a encontrar ninguno más, porque la sentencia se ejecutó enseguida. La gente notó que había peligro en tocar allí. Por eso la diferencia, porque la sociedad de hoy en día entonces se entrega como nunca antes al pecado, a una vida inmoral, y hasta se atreven a defender y a querer buscar hasta en la Biblia la defensa de lo malo, de lo mal hecho, porque no hay una sentencia que se ejecute inmediatamente. Dice Salomón en Eclesiastés 8:11, por eso el corazón de los hombres está siempre dispuesto a hacer el mal, pero viviendo ya están muertos. Es como si hubiera bajado sobre ellos ese juicio divino. Y noten entonces lo que nos dice la palabra en el Nuevo Testamento con relación a esto. En el mismo contexto donde Pablo está hablando de lo que ocurrió en la antigüedad con los que murieron en el desierto, dice 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 6, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mire qué interesante la descripción en estos texto, estos versículos dentro de la misma descripción. 10:6 de 1 Corintios dice así: pero estas cosas sucedieron como ejemplo. Note cómo fue que sucedieron, todo lo que el pueblo de Israel tuvo que recibir allí en el desierto como ejecución de la justicia divina. Todo eso fue como ejemplo. Todo fue como ejemplo para nosotros. Entonces sí tenemos que tomarlo como ejemplo, aunque no se ejecuta la sentencia inmediatamente de una vez. Fue como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en estos siglos finales de la historia, quienes vivimos en esta parte de la historia de la humanidad, tenemos que tomar como ejemplo eso que ocurrió con ellos. Por eso dice en el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Algunos a sabienda, de manera premeditada, con alevosía, como entienden que no va a bajar un rayo cuando estén pecando o estén en pecado, caen de nuevo. Viven en la vida de pecado, no quieren abandonar la condición de pecado en que están actualmente. Y entonces por eso es que la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuán difícil se le hace al que ha caído, aunque no desciende fuego ni un rayo sobre él, cuán difícil se le torna, pues como dijo Pablo en la cita que dimos de 1 Timoteo, viviendo está muerto. Cuán difícil se le hace retornar al camino de verdad, al camino de justicia, al pueblo de Dios. Cuán difícil se le hace organizar su vida. Por eso, hermanos, aquellos que están en alguna condición, que han visto por la luz que Dios nos ha dado en su palabra y en el don profético, que están fuera de la gracia de Dios, que están en una vida de pecado, no calcule mucho a la hora de volver a Dios. Si quiere volver, tiene que hacerlo así, sin pensarlo, inmediatamente. Piénselo después. Cuando usted iba a incurrir en pecado, posiblemente no lo pensó antes.
no lo pensó tanto. Ahora, al momento de regresar a Dios, de entregar su vida a Él, de cobrar otra vez un seguro de vida eterna, no lo piense más. Entregue su vida a Cristo y pueda nacer de nuevo para que su nombre sea inscrito, confirmado en el libro de la vida del Cordero. Porque el que piense estar firme, no caiga. Si cae, definitivamente tendrá la dificultad para encontrar otra vez el camino. Los demonios harán todo lo posible por no soltarlo, por tenerle diferentes ataduras, diferentes pensamientos, para que no encuentre el camino de Dios. Por eso, si estás en alguna de esas condiciones, busca a Dios, colócate en sus manos en una forma especial. Ahora noten, vean a Dios en el Nuevo Testamento, a ver si es diferente al del Antiguo Testamento. Véanlo ahora, al Dios del Nuevo Testamento, como algunos dicen, Dios en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10, versículo 14. Veamos lo que dice allí la palabra. Mateo en el capítulo 10, versículo 14. Aquí está Jesús enviando a los discípulos a predicar, a llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje, las buenas nuevas de amor. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 14. Los envió de casa en casa, de dos en dos. Y mire la advertencia que les dio. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, oren por él, que más adelante es posible que acepte el mensaje. No dice así. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, sino que le cierra la puerta en la cara, como ocurre, ¿verdad? Salid de aquella casa o ciudad, salgan de una vez y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, mire para cuándo se está guardando todo, no desciende el fuego ahora, no se ejecuta inmediatamente, como dice Salomón allí en Eclesiastés 8:11, no se ejecuta enseguida la sentencia sobre la mala obra, pero Jesús habla mucho acerca del día del juicio, para cuando se reúne todo, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable. ¿Qué es más tolerable? Más suave. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra. Para los hombres de Sodoma y Gomorra en el día del juicio será más suave el castigo que para los de la ciudad o lo de la familia, lo de la casa, que rechacen el evangelio cuando les sea llevado. Aquí estamos mirando un ejemplo interesante, porque muchas personas posiblemente digan, no, a Dios se le pasó la mano con Sodoma y Gomorra. Debió entender esa gente que lo que tenía, como dirían hoy, era otro estilo de vida. Ellos tenían otro estilo de vida, eran gente buena. Eran gente buena, solo que habían elegido ese tipo de vida, de unirse así, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero no era definitivamente que esa era gente mala. Vean lo que estuvo a punto de ocurrir frente a la puerta de la casa de Lot. Léanlo en la Biblia, realmente. El desafío a la verdad y a la luz de Dios. Gente que incluso Abraham los había rescatado y ellos vieron que hubo un poder sobrenatural. Abraham solamente con alrededor de unos 300 hombres fue capaz de librarlos de la mano de 5 reyes que se llevaron cautivos a todo y la riqueza de toda esa nación de la llanura, de varias naciones, varios reyes que habían allí, ricos por cierto, y cuando se llevaron incluso al sobrino de Abraham, a Lot, a todos. Cómo Dios obró de manera natural para darle esa victoria a Abraham, después de la cual cuando él regresado fue que se encontró con Melquisedec, como indica la Biblia. Note qué interesante entonces que esa gente sí tenía mucha luz y a pesar de tener la luz, se rebeló contra ella y vivían en ese estilo de vida, por lo cual Dios tuvo que enviarle un mensaje final, esto aquí va a ser destruido. No lo creyeron, se burlaron de la advertencia, envió. Y es más, tomó de la mano, como vimos en la Biblia, a Lot, conforme a la misericordia de Dios, lo sacó fuera, los puso a salvo y descendió entonces sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre. Y eso fue un juicio grande ejecutado allí, en Sodoma y Gomorra. Sí que fue un juicio grande por Dios en el Antiguo Testamento, pero oiga lo que dice Dios ahora en el Nuevo. Eso será suave. Para esa gente será suave, que para aquellos que rechacen el evangelio de Cristo. Rechazar a Cristo es el mayor pecado que se puede cometer. Aquel que se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y padeció, sufrió y murió para darnos perdón y vida eterna. Por eso dice Hebreos 2:3. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos
si despreciamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Así que note que lo que Cristo está diciendo aquí está indicando que Dios en el Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El del Nuevo, el mismo del Antiguo definitivamente. Pero vea un poco más conmigo. En el capítulo 11, solo dele vuelta a una página allí en Mateo capítulo 11. Mire lo que dicen los versículos 20 al 22. Jesús hablando aquí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido. Los milagros que Jesús realizó no eran porque sí, no eran para demostrar poder, eran para captar la atención y despertar el interés en que Él era el Mesías, que se estaban realizando cosas que nunca antes se habían realizado ni ejecutado. Pero como no cumplieron con el propósito, no le prestaron atención, entonces Jesús a esas ciudades donde Él hizo milagro y no se arrepintieron, entonces le dice en el versículo 21 de Mateo 11, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos hoy en ti, hubieran permanecido en el día de hoy. Hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, se hubieran arrepentido. Por tanto os digo, aquí está la sentencia, por tanto os digo que en el día del juicio, otra vez, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Le está hablando directamente a estas ciudades, a Corazín, a Betsaida, a Capernaum, ciudades en las que Cristo realizó portentosos milagros, cosas inusuales que debieron despertar su interés y su arrepentimiento para con Cristo. Al rechazarlo, Cristo aquí le está dictando la sentencia por anticipado. Es Dios el Nuevo Testamento, el mismo que se entregó para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios de amor es un Dios de justicia y no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vea un poco más en Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo capítulo 25, en el versículo 41, el Señor Jesús dice lo siguiente, lo que será parte de la sentencia final. Mateo 25, 41, hablando Jesús. Entonces dirá en aquel día también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos. Note, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Dios del Nuevo Testamento, o mejor dicho, Dios en el Nuevo Testamento, que llama a todos al arrepentimiento, que fue capaz de entregar su vida, primero de hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que llama a todos que vayan a Él, diciéndole, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. El mismo que pide que corramos una milla extra con el impío, él mismo también está diciendo lo que al final ha de ocurrir. ¿Y cómo le dirá a aquellos que en conocimiento de la verdad no cumplieron con su deber? A esos de la izquierda, a los cabritos que no cumplieron con el deber como hijos e hijas de Dios, le dirá, malditos, apártense de mí, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, definitivamente, aunque Dios no preparó fuego para los perdidos, porque no tenía en sus planes que se perdiera ningún ser humano, el fuego lo preparó para el diablo y sus ángeles, que se rebelaron aún estando en la gloria misma, cuando a ellos ya no hay nada que revelarle. Conocen todo el amor de Dios y a pesar de eso se rebelaron. Conocen los atributos divinos y se rebelaron. Pero entonces los que finalmente persistan en el error, persistan en dar la espalda a lo que el Espíritu Santo le indica que es lo correcto, entonces ellos estarán allí en ese fuego preparado para el diablo y sus ángeles. En el capítulo 23 de Mateo también, versículo 15, note lo que el Señor Jesús le dice a los líderes religiosos que en su tiempo eran los más culpables de todo lo que padecía el pueblo. Aunque la cuota de responsabilidad estaba realmente en todos, pero Dios culpa aún más a los que tienen más privilegio, más oportunidad, a los que han recibido más luz. Dice Mateo capítulo 23, versículo 15. Oiga lo que Jesús le dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra, viajan lejísimo,
para ser un solo discípulo, un solo prosélito, un solo discípulo. Son capaces de ir bien lejos. Aparentemente le están dando mucho valor a un alma. Viajan mar y tierra para ser un discípulo. Pero una vez lo hacen ese discípulo, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo vuelven más malo todavía por la maldad que había en el corazón de ellos. Y hay personas que definitivamente esta es la condición. En este capítulo 23 de Mateo, en el versículo 34, mire lo que dice también el Señor Jesús, versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, y de ellos, ¿saben lo que ustedes van a hacer? Jesús se lo está anticipando. A unos van a matar, a otros van a crucificar y a otros van a azotar en vuestra sinagoga y lo van a perseguir de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, atención, porque eso no se va a quedar así. Él le está anticipando lo que ellos van a hacer, lo que con su visión profética Cristo ve que en la maldad el pueblo judío haría contra el pueblo de Dios, ahora contra la iglesia. Y le dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra. Oiga lo que Dios le va a reclamar a esa generación. Toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre de Abel, oiga cómo fue acumulada, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al que mataron entre el templo y el altar. Le acumuló a esa generación por su perversidad. ¿Por qué a ellos? Porque ninguna otra generación tuvo tanta luz como esa generación que tuvo en su seno al deseado de todas las gentes, a Cristo, al Mesías. Y mira lo que dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y sí lo recibió esa generación. Menos de 40 años después, Jerusalén fue cercada. Y luego de la oportunidad que Dios le dio a su iglesia para ir a los montes, a las ciudades, entonces regresó el ejército y esta vez destruyó todo. Tanto fue la destrucción que no quedó piedra sobre piedra, aún en el templo, en esa maravilla del mundo antiguo, que no fuese derribada, no fuera destruida. Todo eso fue reclamado de esa generación. Definitivamente el Señor, aunque es amor, Dios es amor, es su esencia, es su carácter, pero también su carácter incluye la justicia. No es un atributo de Dios la ira. La ira de Dios es su justa indignación contra el pecado o contra los pecadores que se oponen a la salvación que Dios quiere darle a los que reciben el Evangelio. Así que la reacción de Dios ante el pecado y ante los pecadores cuando en rebeldía no quieren aceptar la salvación y se convierten en obstáculo, en tropiezo para otros, es la ira de Dios la respuesta. No es un atributo de Dios, es su respuesta ante el pecado, definitivamente. En Mateo capítulo 13 encontramos algo interesante también. Mateo capítulo 13, versículo 40. Mira lo que nos dice allí la palabra. Mateo, en el capítulo 13, versículo 40, hablando el Señor Jesús, nota lo que nos dice. De manera que como se arranca la cizaña, dice Jesús, y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién lo va a enviar? El Hijo del Hombre. Dios en el Nuevo Testamento. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así de sencillo. El final Dios no lo oculta, porque si lo ocultara no tuviera suficiente amor para con sus criaturas. Le muestra en su perfecto carácter, en su verdadero carácter, lo que será la consecuencia del mal, la consecuencia del pecado. No arrullen sus oídos, entreteniéndole como si lo malo que estuvieran haciendo no tuviera consecuencias. Dios no puede ser burlado, dice la palabra en el Nuevo Testamento, Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará definitivamente. Y en este capítulo 13 de Mateo, Mateo 13, pero en el versículo 49, mire lo que dice en los versículos 49 y 50. Hablando Jesús, otra vez dice, así será en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Hay una separación.
hay un zarandeo. Hay un momento cuando la gracia se cierra y quedan separados los malos y los buenos. Y entonces dice en el verso 50, y a los malos los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio sobre los malos está entretejido en cada palabra y en cada indicación del Nuevo Testamento. No es otro Dios, es el mismo Dios que en su amor respeta la decisión de sus criaturas. Solo que el Señor ahora indica cuándo todo será ejecutado, cuándo todo será guardado. Y es más, yo quiero que tú veas este texto en la Biblia, donde aún dando un consejo de hacer una obra buena, haciendo una obra buena, se está preparando a alguien para el juicio si no se arrepiente. Oye lo que dice la palabra. Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, carta a los Romanos, en el capítulo 12, mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, específicamente en el versículo 20. Romanos 12, 20. Oye esta buena acción que se nos recomienda. Romanos 12, 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber a tu enemigo. Sí, dale de beber y de comer. Porque haciendo eso, ascuas de fuego, carbones encendidos, estás amontonando sobre su cabeza. ¿Qué está diciendo este texto realmente? Está diciendo que cuando alguien que te trata mal a ti, tú lo tratas bien, ahí está hablando el enemigo. Cuando alguien que te trata mal a ti, tú lo tratas bien, es como si estuvieras acumulando carbones encendidos, ascuas de fuego sobre su cabeza. Lo estás preparando para recibir más fuego al final si no se arrepiente. Porque la buena acción que tú estás haciendo hace que la persona se vea confrontada, que hasta sienta vergüenza y diga, pero yo lo que le hice fue un mal y ahora este me está tratando bien. Y eso debe llamarlo al arrepentimiento. Por eso en el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú haces el bien, puedes vencer el mal en el nombre de Cristo Jesús. Puedes transformar la vida de una persona, pero si no se transforma, ese que te hizo el mal, entonces con la misma buena acción que tú estás haciendo sobre él, eso acumula más fuego sobre la cabeza de él en el día final. Porque definitivamente tuvo más oportunidad, hubo una impresión que el Espíritu Santo trató de hacer que también la rechazó. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 nos está indicando claramente, segunda de Pedro 2, 4, aunque estamos ante un Dios de amor, un Dios de misericordia, que murió en la cruz para darnos perdón, salvación y vida eterna, es bueno que sepamos que Dios también es justicia. Y entonces por eso dice segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, atención, si Dios no perdonó a los ángeles, esto lo está diciendo por algo interesante. Hay gente que sí, que quisiera creer que hay un Dios en el antiguo y que hay un Dios en el nuevo, y que ellos se pueden abrigar en el del nuevo, porque el del nuevo es tan dulce, es tan suave, es tan nice, que al final va a perdonarlo. Hay gente que dice, no, Dios es amor, y al final Él va a entender. Hay personas que están en situaciones, que están cometiendo ciertos pecados, y dice, Dios va a entender. Mira, ahora yo tengo esta situación, para mí es muy difícil, así que Dios va a entender. Lo que yo siento solo yo lo sé, así que Dios va a entender. Cuando en el fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, a alguien le diga, Señor, mire, está sufriendo mucho, posiblemente Dios le diga también, Él va a entender. Él se pasó la vida diciendo que yo iba a entender, ahora le toca a él entender. Y entonces está diciendo, no entren en ese juego de pensar que como Dios es amor, al final va a dejar entrar a los que no se arrepientan o cambien de actitud, cuando todavía hay gracia. Por algo dice la Biblia en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano, porque si no perdonó a los ángeles, dice segunda de Pedro 2:4, si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Oye, ¿cuándo es que todos van a arreglar las cuentas? Para el día del juicio. Si no perdonó, dice el verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo. Oye, primero no perdonó a los ángeles, que son millones de millones los que cayeron con Lucifer.
Sí, y eran seres especiales que estaban en la habitación celestial, estaban allí en el cielo con él, en el tercer cielo, en el paraíso, como dice Pablo. Si no los perdonó. Y ahora dice, y si no perdonó al mundo antiguo, esa gente que tenía al Edén allí con ellos, hasta poco antes del diluvio, a esa generación que vio cómo eran las cosas originalmente creadas por Dios antes de ser afectadas tanto por el pecado. Si esa generación, si ese mundo no fue perdonado, sino que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, con las otras 7 personas que el Señor perdonó, y trajo el diluvio sobre el mundo antiguo. Si Dios fue capaz de destruir el mundo entero, trastornar el mundo entero con el diluvio, y si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra. Oye, está hablando todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Está diciendo, y si Dios hizo eso y redujo a ceniza con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra, y lo puso por ejemplo para los que van a vivir impíamente, no creas ahora que te vas a librar. Le está diciendo, tienes que arrepentirte. Incluso, mira este texto que está en Apocalipsis capítulo 6. Libro de Apocalipsis, no solo está en el Nuevo Testamento, está en el último libro del Nuevo Testamento. Y mira lo que describe aquí que va a ocurrir cuando Cristo esté viniendo en gloria. Aparte de ver lo que va a ocurrir, vamos a ver una expresión que hay allí, que arroja mucha luz de Dios en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. Eso va a ocurrir cuando Cristo esté viniendo. Como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las montañas y en las piedras, diciendo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿De la ira de quién? De la ira del Cordero. El Cordero que fue sacrificado por nosotros. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero, el manso Cordero, tiene una ira. Y la ira es su reacción contra el pecado. Y por eso al final se dirá, escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono, refiriéndose al Padre, y de la ira del Cordero. Y dice el último versículo, verso 17, porque el gran día de su ira, de la ira del Cordero, ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Cordero que fue inmolado, que derramó su sangre por ti y por mí, que nos amó tanto y aún nos ama, al final su ira que reaccionará contra el pecado para aquellos que hayan dejado pasar la oportunidad, para aquellos que no aprovechen el tiempo de gracia antes de que se cierre, su ira se derramará finalmente y se derramará con las 7 postreras plagas que se vaciarán del cáliz de su ira sin mezcla de misericordia. Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Un Dios de amor, un Dios que espera, un Dios que da oportunidad, pero un Dios que ejecuta también su justicia. Así que ya no más utilicemos la terminología de Dios, del Dios del Antiguo Testamento, sino Dios en el Antiguo Testamento y Dios en el Nuevo Testamento. Es uno, aquel a quien servimos y debemos adorar por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, y te ayude a tomar decisiones firmes contra el pecado, decisiones firmes en favor de la verdad y a mantenerte de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que Dios te bendiga junto a los tuyos. Ahora oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por cada amigo, cada hermano, cada persona que se ha conectado y que, Señor, ha estudiado tu palabra, ha abierto su corazón y mente para recibir esta verdad y comprender mejor tu carácter y tu accionar a lo largo de la historia. Gracias, Señor, por la luz que nos has dado. Te presento cada persona, Señor, que esté en este listado de oración, en cada situación, cada circunstancia, cada lugar donde se encuentre, en su familia. Tu bendición se derrame sobre él y sobre ella en esta hora. Asiste, Señor, con tu mano poderosa, con un milagro,
con una obra extraordinaria aquellos que están en situaciones difíciles de salud, aquellos que están en peligro de su integridad física, aquellos que están en situaciones agobiantes, desesperantes. Asístele, Señor, en esta hora, que puedan sentir que ha llegado la respuesta a la oración en su vida. También te damos gracias, Señor, por las provisiones y las oportunidades que le das a cada persona para seguir firme y adelante de parte de tu pueblo, no importa lo que ocurra. Sigue fortaleciendo, Señor, a aquellas personas que han tomado decisiones para entregar su vida mediante el bautismo, y aquellos que le están tomando en esta hora, Señor, también fortalece su decisión. Reprende al enemigo de su lado y dale la fortaleza y valentía que tienen los que arrebatan el reino de los cielos. Gracias, porque mañana nueva vez nos encontraremos a la misma hora para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.